Buenos días y bienvenidos nuevamente a Mundo Oculto. A todos nos ha pasado que cuando nos enseñaron en el colegio, los profesores nos narraron la historia de nuestro pasado remoto. Hasta ahí, aparentemente todo siempre cuadra casi perfectamente en la cronología del tiempo de lo que establece la ciencia oficial. Pero en medio de tantos restos arqueológicos y datos científicos, hay hallazgos y detalles que se han encontrado y que no calzan con los datos oficiales. Es por eso que esos hallazgos son ocultados y refundidos en descuidados almacenes para un futuro estudio científico y muchas veces son hasta olvidados o en el peor de los casos se echan a perder por completo o se pierden. Los datos que arrojan estos restos no encajan para nada y en muchos de los casos hasta derrumban por completo los datos de la historia oficial. En esta línea de argumentación, hoy vamos a tratar el misterio de los habitantes de la cultura Chachapoyas que se desarrolló en la región Amazonas, ubicado en la selva norte del Perú. Según los estudios genéticos de la población antigua del continente sudamericano, la raza india es la única que predominó, salvo algunas variaciones. En esta raza, es característico el color de piel, cabello, la talla y los rasgos físicos, muy similares a los habitantes aborígenes del Tíbet, rama genética de donde proviene, según estudios realizados. Hasta ahí, como quien dice, todo calza a la perfección. Pero los habitantes de esta antigua cultura peruana, que floreció durante los años 800 y 1570, no encajan con lo establecido por las características físicas de sus habitantes, quienes eran de raza blanca, además de tener una talla superior, por encima del promedio, incluso mucho más que la de los mismos conquistadores españoles. Según los estudios realizados a los restos óseos y a sus descendientes actuales de lo que fue la gran cultura de los Chachapoyas, se puede concluir que provienen de un antiguo linaje americano. Sus habitantes no lograron mezclarse con la de otros pobladores que vivían en el mismo lugar geográficamente, manteniéndose casi pura entre ellos mismos. Pedro Cieza de León, uno de los cronistas españoles que llegó con los conquistadores, nos narra en sus escritos la gran sorpresa que se dieron al llegar por primera vez a la zona y toparse con los habitantes de esta gran cultura. Lo primero que pudieron darse cuenta los españoles fue la gran belleza de sus mujeres y lo fornido de estos hombres. No podían entender cómo era posible que fueran más altos que ellos mismos, además a diferencia de lo que habían visto en todo este nuevo continente, estos eran de tez blanca, pelo rubio y ojos claros. Es por eso que según los cronistas españoles, cuando los incas lograron conquistar toda esta zona, después de interminables batallas, muchas de sus mujeres más hermosas fueron llevadas a la ciudad del Cusco a servir en las acequias, y esto lo hacían con todos los pueblos conquistados por los incas. Estos recintos eran lugares donde las mujeres jóvenes eran preparadas para servir al gran Inca o al dios Sol, llamado Inti por la cultura inca. La gran incógnita de este antiguo pueblo es por qué eran tan diferentes al resto de la población americana nativa. Estos eran muy diferentes, tanto cultural como en su aspecto físico. Según estudiosos de los pueblos originarios de las Américas, nos deslizan varias teorías sobre su origen que son bastante sorprendentes. Una de ellas nos desliza la posibilidad de que podrían ser descendientes de alguna cultura europea y que habrían llegado a las Américas mucho antes de lo que nos cuenta la historia oficial. ¿Qué cultura podría ser esa? Según los historiadores que proponen esta teoría, a principios del siglo II a.C., después de la destrucción de la capital cartaginense por parte del Imperio Romano, un gran número de cartaginenses, ante la eminente masacre que venían llevando a cabo los romanos, decidieron escapar y buscar un nuevo hogar en otra parte del mundo, lo más lejos posible de sus enemigos. Con este fin, estos se aliaron con los celtas que habitaban la isla de Mallorca, los que a menudo les había servido como mercenarios. Una vez aliados, un grupo de cientos de fenicios acompañados por otros cientos de celtas comenzarían una travesía por el Océano Atlántico, tratando de llegar lo más lejos posible de los romanos. Estos habrían llegado a las costas sudamericanas y una vez ahí, navegaron por el río Amazonas hasta llegar al actual Perú, donde comenzarían a desplazarse por el territorio. Esta travesía no era imposible para los antiguos, y mucho menos para los cartaginenses, quienes eran descendientes directos de los fenicios, los padres de la navegación y alguna vez considerados los reyes del mar y del comercio.
Por otro lado, también es conocido que los fenicios llegaron hasta el Golfo de Guinea y que posiblemente lograron dar la vuelta al continente africano cerca del año 500 a.C., tal como escribió el historiador griego Heródoto, por lo que la idea que sus descendientes hayan podido llegar a las costas sudamericanas no es para nada descabellada. Por otro lado, muchos afirman que la piedra de Gávea, en Río de Janeiro, Brasil, también es evidencia de que los fenicios arribaron a América antes que los españoles. Esta mole pétrea cuenta con lo que parece ser un rostro desgastado por el tiempo, el cual recuerda mucho a los rostros orientales fenicios o sumerios. Asimismo, este monolito cuenta con inscripciones muy extrañas, las cuales recuerdan más a un desierto de Medio Oriente que las costas brasileñas. Pero, lo más fascinante de este monolito gigante es una misteriosa inscripción aparentemente escrita en fenicio antiguo, y la cual fue traducida por el arqueólogo brasileño Bernardo da Silva Ramos, y la cual, sorprendentemente, aparecen los nombres de legendarios gobernantes fenicios. Volviendo a los chachapoyas, si existieran pruebas difícilmente refutables que los pobladores de esta cultura habrían sido descendientes directos de los cartaginenses y celtas erradicados en América, son sus impactantes construcciones, las cuales misteriosamente no se parecen en nada a las construcciones locales en las Américas y, sorprendentemente, son prácticamente idénticas a las construcciones celtas en Europa Central. Todo esto sigue siendo un dolor de cabeza para los arqueólogos y antropólogos más ortodoxos. Si bien es cierto que cada vez más expertos se convencen de que definitivamente hubo contacto interoceánico desde tiempos muy distantes, tal como evidencian los mapas que representan a América siglos antes de su descubrimiento oficial, los paralelismos entre culturas tan distantes y los relatos de reinos más allá del Sol y el Océano Atlántico. Cierto es que por mucha evidencia que exista, siempre serán muy pocas las personas capaces de abrir los ojos o aceptar que la datación e historia del hombre son incorrectas, ya sea por lo difícil que sería volver a escribir nuestros orígenes, o bien porque no interesa que se sepan, ya sea por lo incómodo que esto resultaría ser, porque esconde demasiados secretos. Para darnos una idea aproximada de cómo era la belleza de las mujeres de esa mítica cultura de los chachapoyas, es solo cuestión de apreciar a los pobladores y descendientes en esa zona norte del Perú, especialmente en la misma ciudad de Chachapoyas. Para los que han tenido la oportunidad de viajar a las ciudades de Cajamarca, Huánuco y ciudades como Moyobamba, entre otras muchas, de seguro han podido apreciar y admirar la gran belleza de sus mujeres, prueba irrefutable de la huella genética de los chachapoyas y su influencia en toda esta zona geográfica de la zona norte del Perú. Hay un dicho famoso: soltero que viaja a estas ciudades, de hecho ya no regresa, y si regresa lo hace casado. Y por último, otra de las hipótesis que algunos investigadores también plantean es la remota posibilidad de que los chachapoyas sean descendientes directos de los sobrevivientes de lo que fuera la gran civilización de la Atlántida. Ante el gran cataclismo del hundimiento de este antiguo continente, algunos de los sobrevivientes habrían podido llegar a las costas de América, de ahí la gran cantidad de mitos y leyendas en los pueblos antiguos en todas partes del mundo, especialmente en las Américas, que hablan de los dioses que salen de las aguas para fundar las grandes culturas en la antigüedad. Tenemos ahí, como muestra, las leyendas de Manco Cápac y Mama Ocllo, del dios que llegó en su balsa y fundó la cultura chimú, y tantas otras, que se asemejan mucho entre ellas. Hay mucho aún por descubrir en las Américas. Del mismo Chachapoyas, solo se ha estudiado un 5% de lo que fuera ese gran reino. ¿Qué cosas maravillosas irán saliendo cuando los arqueólogos, por fin puedan trabajar en las zonas que todavía están ocultas por ahora? Es muy posible que lo que se descubra en el futuro reescribirá toda la historia de la humanidad y que por fin se junten y encajen esas piezas que por ahora no calzan en la narrativa de la historia del continente americano. ¿Qué piensa usted de todo lo expuesto en este video? ¿Será posible que alguna de las teorías que tratan de explicar la misteriosa cultura de los chachapoyas sean ciertas? Muchas gracias por visitar Mundo Oculto, darle un me gusta y compartir para que a más personas les pueda llegar esta fascinante historia. Soy Enrique Vera Chávez y hasta pronto.